Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro ciclo de podcast Optimización de Campañas Digitales. Muchas gracias a Agencia González por este espacio tan lindo que nos regalan para poder hacer nuestros ciclos de podcast. Y hoy día me acompaña como copresentadora mi querida amiga Yael Luft. Ella es CMO de la agencia Mentalidad Web y además es la vicepresidenta del directorio de AMD de este año. ¿Cómo estás, Yael? Muchas gracias por invitarme a este espacio. Feliz de tenerte aquí también, pues. Gracias. Cuéntanos, por favor, quiénes son nuestros dos invitados hoy día. Estos dos invitados son de Heart Science, Felipe Ponce, que es el subgerente, y Osvaldo Pavés, que es el gerente de Heart Science ex Google. En este podcast vamos a conversar y consultarles un poco sobre la experiencia del tema de las campañas digitales y cómo rentabilizarlo de la mejor forma. Primero, partamos por quién es Heart Science. Bueno, a ver, gracias por la invitación, lo primero. A Yael y Ale por estar acá y felices de estar con Felipe. Heart Science es una agencia hoy de medios, 100% medios, que pertenece a un grupo que se llama Omnicom Media Group. Y dentro del portfolio de servicios que tenemos hay agencias de medios como otros servicios también, de creatividad, de analítica, redes sociales, influencer marketing, y en lo que respecta a Heart Science, nos focalizamos en manejar estrategias de medios integrales desde el mundo offline al mundo digital. Tú vienes de Google. Así es. Por lo tanto, me imagino que te ficharon un poco para digitalizar o optimizar en el fondo todo el conocimiento más antiguo quizás de los medios más tradicionales y poder subirse al carro del mundo digital. O sea, naturalmente ya estoy, entre comillas, llevo 4 meses digitalizando, tratando de incorporar elementos de digitalización a los procesos, pero yo creo que el mercado, la industria chilena ya lo viene haciendo. O sea, la inversión digital ha cambiado, ha crecido fuertemente. Estaba armando una presentación, el 2012 era cerca del 9% del share digital, este año en este minuto está 53% de la industria chilena, o sea, muy digitalizada. Y con eso se ha ido, con ese crecimiento del 9 al 10, 15, 20 y así sucesivamente. Yo creo que todas las agencias hoy día digitales existieron en algún minuto, hoy día las agencias de medios más tradicionales hace tiempo que vienen digitalizándose, ya tienen un buen track, un buen portfolio de servicios y bastante digitalizado. Evidentemente yo quisiera poner mi nota personal, pero yo creo que ya hoy día los servicios son bastante digitales porque la misma torta publicitaria es más que la mitad en el medio donde más se invierte, de hecho. Sí, de hecho hemos estado en conversaciones con algunas marcas en este mismo ciclo y da la casualidad que 2 de las marcas nos comentaron que sobre el 80% de su presupuesto ya está en digital, Sí. lo que es brutal. Sí, completamente. O sea, también creo que también depende del tipo de negocio que hay. Sobre todo las pymes, es algo que no está considerado dentro de lo que se mide en esta medición que comenta Osvaldo, que administra su propia inversión y ellos tienen prácticamente el 100% de sus budget metidos dentro de digital, porque finalmente es lo que más le propulsa las ventas y genera resultados en el corto plazo. Cuando ya hablamos de marcas más establecidas, empieza un poco más el espectro y empiezan a ver otro tipo de inversiones en medios que les generan inversión o retorno más a largo plazo. Perfecto. Sí. Con el cambio de lo que pasó en la crisis social, a hoy en día, por supuesto, todo lo que es el mundo digital cambió rotundamente. ¿Cómo ustedes lo vivieron como agencia? Yo sé que cuando lleváis 4 meses nomás, pero lo viví, sí, creo que lo vivió la industria entera. Hubo un periodo, la crisis social y podemos decir la pandemia, o sea, ha sido un periodo bastante especial. Hubo un periodo de no inversión de medios. Yo creo que hubo un periodo un periodo que se notó de 3-4 meses, que fue paulatinamente flexibilizándose, pero las marcas en general estaban viendo cómo comunicar. Era difícil comunicar para no generar una molestia en el usuario. Cualquier comunicación que fuera no entendiendo lo que pasaba en ese minuto era un poquito muy sensible por la crítica que los consumidores, los usuarios podían hacer. Y la tarea que creo que tuvieron los medios, en ese caso me tocó ser medio, y también la agencia, era cómo tratar de destrabar ese congelamiento de movimiento desde el lado de las marcas para empezar a comunicar cosas que
la gente las tomara de buena forma, que creo que lo fue logrando, pero fue un periodo complejo, difícil. Creo que muchas agencias entre estallido social y pandemia se redujeron los tamaños las inversiones cayeron. O sea, me voy a pasar al mundo COVID, pandemia, la inversión vía pública cayó a cero porque nadie salía. Sí. Entonces fue un periodo complejo, no solo en medios, sino que las creativas también, porque también tenían las agencias creativas menos campañas que armar. Entonces fue un periodo de ajuste violento y también el e-commerce creció mucho en la pandemia. Y eso también cambió un poco el portfolio de cómo invierto también. O sea, digital ahí dio un salto también importante. La inversión en plataformas de performance creció fuertemente porque había que vender online. Entonces hubo un cambio ahí, yo diría, en 2019 al 2022-2023, que fue globalmente similar a lo que pasó en Chile, muy digitalizado. Se potenció mucho la inversión en digital. ¿Sigues viendo de que esa tendencia podría seguir? De digitalizarse aún más. En Europa están llegando 60, en Estados Unidos 60% de la torta. El fenómeno no es que el mundo offline no es digital. Yo diría, hoy día se puede comprar vía pública, digitalmente. Sí. Las radios tienen sus señales digitales. O sea, los medios se están digitalizando también. O sea, muchos de los contenidos que se consumen hoy día son radios online, son periódicos online. Han ido reformulándose, entre comillas. Entonces yo, mi punto de vista es toda la industria, incluso los productos, las empresas, se han transformado digitalmente. Yo creo que el mundo digital o el mundo de la tecnología está transformando los negocios. No es que toda la inversión sea digital, sino que los mismos medios más tradicionales se han vuelto más digitales también. Sí, ahí para complementar también, creo que el core de todo lo que tiene que empezar a ocurrir dentro de, llámese medios, negocios, etcétera, tiene que ser digital. Y los que vienen con ese core que es más offline, o es más desde el lado desconectado, van a perder market y van a perder oportunidades de venta. Entonces, finalmente, el que no se digitaliza pierde. Y lo hemos visto también con otros medios. Hemos visto cómo la prensa finalmente se ha ido transformando de ser solamente la repartición de diarios, ahora está el club de lectores, más sus canales digitales, más la prensa. Entonces, han ido migrando hacia eso y va ocurriendo en todo. Entonces, la vía pública también, ahora es vía pública digital, bueno, hay otros factores, pero... Y claro, antes uno imprimía una vía pública, me acuerdo que para poder invertir en vía pública uno pensaba mínimo un mes para que diera resultados. Hoy día puedes tener una oferta de producto-precio en una pantalla digital. Podemos activar un cyber, 3 días, 1 día, etcétera. O sea, es todo mucho más flexible, es mucho más dinámico y finalmente eso es lo que te entrega la digitalización. Entonces, eso también tiene que ser parte de tu negocio. Si tu negocio no es digital, no es flexible, es muy difícil que el público se adapte a ti si el mundo ya viene digitalizándose y flexibilizándose. Felipe, y el desafío, porque antiguamente, bueno, yo soy vieja en esta industria, así que partí en la época de las cavernas cuando se hacían 4 cosas: el comercial de televisión, la prensa, la vía pública y la radio, listo. Después aparece el mundo más digital y empiezan la proliferación de formatos. Hoy día, además de formatos, tenemos un montón de distintas herramientas, canales, etcétera. Yo me imagino que para ustedes como agencia de medios, donde ustedes deciden, en conjunto obviamente con sus clientes, pero deciden dónde invertir, son tantos hoy día los canales que debe ser brutal esa planificación de medios. ¿Cómo elegir el medio correcto para el mensaje correcto para la audiencia correcta? Sí, completamente. A ver, como tú lo dijiste, hay muchos estímulos en nuestro entorno y claramente nosotros como asesores, en el caso de nosotros del lado de agencia, lo que siempre planteamos a nuestros clientes es entender cuál es el objetivo que están buscando con lo que quieren comunicar. Ese tiene que ser desde el puntapié inicial para todo lo que podemos generar, porque en verdad tenemos, sobre todo en el mundo digital, que tenemos qué impresiones, qué clics, qué views, qué conversión, nos podemos ver locos con las métricas. Entonces, finalmente tenemos que definir cuál es el objetivo al cual queremos llegar y sobre eso empezamos a plantear cuál es el mix de medios y los soportes que vamos a utilizar para poder establecer cuál es la mejor forma de conectar con la audiencia. Porque finalmente también aquí hay que establecer cuáles son las comunicaciones que queremos generar para poder llegar de forma correcta. No es lo mismo hacer un comercial de televisión y después llevarlo a un YouTube, después llevarlo a un TikTok, después llevarlo a Instagram.
son cosas completamente diferentes y la comunicación tiene que ir adaptándose según las necesidades que tenemos en ese momento. Entonces, si yo pongo TikTok para poder generar, mi objetivo es generar venta instantánea, probablemente no sea ese el método. Wow. Exactamente. Entonces, ahí tenemos que ir a revisar cuál es el capability que tiene cada uno de los soportes que utilizamos según el objetivo que nosotros establecimos para nuestra campaña. Y ahí, ¿cómo juega el rol? Porque yo creo que los clientes vienen con una idea preconcebida de los medios en los que quieren estar. Y ustedes tienen herramientas propietarias, Omnicom tiene herramientas propietarias en el fondo que son sumamente eficientes para medir en el fondo el performance de tus campañas. Y hoy día además tenemos la variable que es más difícil aún para la agencia creativa, que es que tú puedes cambiar una pieza en un segundo en el fondo porque no está performando bien. Ahí hay un tremendo trade-off y un desafío enorme porque existe la pelea, ¿cierto? De que, oye, yo le digo al cliente que esta pieza no está performando bien, voy a la agencia creativa, le pido, la agencia creativa te dice, pero si yo te entregué todo el kit. ¿Qué mejores prácticas hay en ese ámbito? Mira, yo creo que hay varias cosas. Uno, partamos por la parte de las herramientas que tú mencionabas. Sí, el TGI, el EGM. Típico de siempre. Sí, lo mismo que escuchaste de cuando tú dijiste que partiste y se han ido modificando. Asimismo, por ejemplo, ahora también va a ocurrir que la televisión va a cambiar su medición. Ya. Cantar va a empezar a medir lo que es video digital dentro de su medición. Entonces, eso también abre todo un mundo de oportunidades para poder agarrar una medición diferente y entender. Porque te la permiten en el fondo. Sí, exactamente. O sea, hasta fin de año en teoría es People Meter. O sea, esperemos que se implemente rápidamente el nuevo modelo que tienen para el próximo año. Y eso va a traer consigo que la medición de todo lo que es video en digital, que es probablemente el segundo gran medio que más se consume, vamos a poder tener algo con que medirlo y poder cuantificar su impacto. Entonces, desde ese lado cambia un poco el espectro de cómo estamos viendo todo esto, porque actualmente nosotros lo que vemos es, generamos X cantidad de views, 1 millón de views, 3 millones de views. Eso es bueno o malo, sobre qué target lo hicimos. Actualmente los targets que tenemos dentro del mundo digital por el mundo offline no conversan mucho. Claro. Porque finalmente nosotros cuando hacemos una pauta en televisión decimos que queremos llegar hombres, mujeres, 25, 64, ABC1, C2. Pero cuando extrapolamos esto al mundo digital no tenemos eso. ¿Por qué? Porque finalmente agarramos un espectro especulativo de cómo es el target al cual estamos impactando. Y eso finalmente define el alcance total que tenemos de la campaña, así que nuestro objetivo de la campaña es el alcance. Y con eso podemos empezar a meter todo dentro de una misma caja y podemos empezar a optimizar sobre esa misma caja. Perfecto. Hoy en día, de alguna forma, los clientes siempre van a querer tener resultados inmediatos, ¿no? Porque nunca esperan un poco para probar ciertas cosas nuevas. ¿Qué porcentaje de sus clientes creen ustedes que son o están más abiertos a poder hacer, por ejemplo, usted sabe, para hacer ciertas campañas? Porque de repente hay campañas que no funcionan, pero por un tema de usabilidad o porque la campaña en sí no es muy creativa, por lo tanto no engancha al cliente. Entonces, lo consulto porque en un minuto en una conversación que tuvimos con mi equipo en la agencia, el tema del TSAB es un tema. Es un tema porque tú necesitas tiempo para probar eso. Y muchas veces las empresas, justamente como te decía, nunca tienen tiempo y quieren los resultados de inmediato. ¿Qué pasa en el caso de ustedes? Yo creo que ahí voy a relatar una experiencia que hemos tenido con Osvaldo. Con Osvaldo trabajamos juntos hace más de 10 años. ¿Ya? Osvaldo los dos trabajamos en el mismo folding, que no es el que pertenecemos ahora, así que lo vamos a omitir. Osvaldo está en la oficina de Miami y yo estaba acá en Chile y trabajamos mucho con un cliente de tarjetas de crédito, en el cual teníamos muchas campañas en conjunto y siempre buscamos cómo maximizar resultados, hablando hace 10 años atrás. Y el gran desafío siempre fue, más que la gestión de lo que se implementa, es la parte de la creatividad. Eso yo creo que ahí también lo tocaba ustedes, es cómo hacemos el cambio de la creatividad y que eso entre dentro del flujo de cómo funciona la optimización A/B dentro de los ejercicios que queremos hacer. Porque finalmente cualquier cosa que queramos cambiar comunicacionalmente significa otra creatividad. Sí. Y esa otra creatividad finalmente es que tengo que llamar al diseñador, que el diseñador haga esto, que modifique esto. Esta fue la oferta que mejor me funcionó, probemos esta oferta con el color rojo, con el color azul. Este llamado que funcionó, probemos este llamado con este. Y ahí tenemos un sinfín de múltiples factores que tenemos que modificar dentro de esa creatividad, que significa un gran volumen.
Ahora existen muchas tecnologías que permiten automatizar un poco más esto. No requiere que haya un ejército de diseñadores para poder hacer toda esta comunicación. Sin embargo, lo que necesitamos, y un poco también lo que hemos estado escuchando en la otra charla sobre inteligencia artificial, es cómo también implementamos eso dentro de este proceso para poder entregarle las herramientas, el correcto funcionamiento y que ponga correctamente la comunicación que nosotros queremos ver y cómo va optimizándose. Entonces, yo solo para complementarlo, además de la creatividad, creo que yo haría como el quiebre entre las marcas que hoy día tienen un e-commerce, o sea, que están requiriendo hoy tener mejor performance que ayer. La propensión a esos clientes de testear cosas es muy, muy alta. Experimentar, creo que es como dentro de nuestros planes de trabajo que tenemos con ellos. Puedo poner, no sé, por ejemplo, Cencosud Jumbo quiere testear, y el resto de Cencosud también lo quiere hacer, quiere testear constantemente formatos nuevos, la creatividad, y sumaría también los landings. Uno Claro. puede con Optimize, solución de Google, hacer landings diferentes para entender qué layout del landing funciona mejor. Si pongo el botón acá de conversión, lo pongo más arriba o lo que sea. Creo que haría esa separación de ese cliente que hoy día busca ese retorno online, tiene un e-commerce, o busca leads, registro, etcétera, un volumen de registrados por día. Las marcas de auto, por ejemplo, son algunas de ellas. Y los clientes que son un poco más del mundo tradicional, más de branding, ellos cuestan un poco más, obviamente, lograr que experimenten, testeen y hagan esta prueba desde lo creativo hasta los landings. Ellos son un poco más tradicionales. Pero creo que los e-commerce totalmente abiertos porque ya entendieron que es el camino de descubrir caminos para, mira, esto funcionó muy bien, mantengámoslo. Y esto no funciona tan bien, pero es bueno saberlo. Fallar no es un problema. Como el concepto más emprendedor de si fallo, me permite entender que sobre esto puedo construir o mejorar y me va a ir bien después. Entonces, fallar hoy día, yo creo que los clientes... Un cambio de mindset que hay que Sí. empezar a hacer. Sí. La información es poder al final. Ah. Eso es. El punto es cómo se ejerce ese poder. Quiero hacer hincapié en una parte que quizás me toca más a mí de cerca, por la experiencia que tengo para atrás, la trayectoria que tengo profesional, pero ¿cómo se enfrenta o cómo se maneja el talento creativo cuando uno le plantea en este A/B testing lo que tú acabas de plantear? Tu creativo que hizo una campaña preciosa, con un color precioso, con un titular precioso, con una foto increíble, y tú tienes que decirle, no, ¿sabes qué? Hay que usar otro color, porque este color no navega bien, o no tengo idea, no está performando bien, y tienes que poner el precio más grande, y el logo más grande, y ¿cómo se maneja eso? Yo tengo mi técnica personal. Me encanta, ¿cuál es? Que busco aquel creativo. En Google, voy a remontar al pasado, tuve varios, y no voy a decir nombres, pero tuve varios años tratando de trabajar mejor desde, no tanto con las de medio, que obviamente se acercan a Google y a las plataformas porque hay data, hay Natural. informaciones naturales, un relacionamiento diario. Pero desde el lado de las creativas es bastante menos la relación, no existe, no es tan fluido porque la idea creativa de repente no se baja necesariamente a digital, se baja después. Y mi técnica personal fue tratar de, bueno, hablar con todos, invitar, ser muy cercano a ellos y tratar de traerles valor. O sea, esa era parte de el approach. Te ayudo con los formatos, que lo entiendan mejor, pero no decir, mira, un video en YouTube, este es el video, porque todos sabemos cuál es un video en YouTube. ¿Qué hay detrás de la segmentación que hace YouTube para llegar a la audiencia? Y eso le cambia la manera de pensar. No voy a negar, y vamos a estar de acuerdo en que el ego de algunos Sí, po. no lo permite, y hay otros que sí escuchan, y ese ejemplo de que el que me escuchó le funcionó, va abriendo espacio con los que están menos abiertos a escuchar esta recomendación. Google tenía un estudio del ABCD de YouTube, donde tenía 14.000, 15.000 piezas que monitoreaba, lo tiene, y te decía qué colores funcionan mejor, qué mensajes funcionan mejor en términos de si quiero llamar la atención, si quiero convertir, el botón del call to action, dónde ponerlo. O sea, hay muchas buenas prácticas que vienen de la data. Analizo grandes volúmenes, saco buenos aprendizajes, pero el creativo, el director creativo, la idea, de repente no conversa necesariamente con eso. Ahora, yo creo que naturalmente se va a dar que las nuevas generaciones que están entrando al mundo laboral, esto lo van a interiorizar mucho más fácil. Porque obviamente los que venimos de hace trillones de años atrás,
venimos con una obsesión por los 40 segundos en un comercial que es impactante. O sea, yo me he visto en discusiones... O me dicen en 6 segundos no puedo hacer nada. No puedo hacer nada. O sea, ahí yo creo que hay un tema que es súper importante. Yo creo que ahí cambia el proceso creativo desde que se metió el mundo digital y vino a acelerar todo. Sí, pues. Entonces, finalmente, algo que nosotros hablamos mucho con uno de los directores creativos que tenemos en la agencia es que hay que generar un concepto para la campaña y sobre ese concepto se empieza a ramificar la idea creativa. Pero cuando lo que nos pasaba mucho y hasta el día de hoy y es algo que ocurre generalmente es de que se genera la campaña y después vemos cómo adaptamos a los medios. Y esa generación de campañas o de ideas viene generalmente pensada para televisión Tipo. y para prensa. Es que ese es el punto, porque... Y ya no son los dos medios que más se invierte. Entonces ya cambió esto hace 10 años y el core, la idea iniciadora tiene que ser un concepto, ni siquiera pensando desde digital. Tiene que ser pensando en tengo un concepto y después ramifico para todo el resto de las cosas. Y después otras hay spot de 30 segundos que se usa más, o de 20, dependiendo de las marcas, sobre todo en retail. Y el de 8 segundos o 6 segundos que vaya a tener en YouTube. Es que conceptualmente ya es peyorativo, porque cuando te entregan un brief desde un cliente en una agencia creativa, tú hablas de, te voy a presentar primero la campaña y después te hago la bajada. Ya es peyorativo. Cuando no es la bajada, finalmente la estrategia tiene que ser integral. Omnicanal, o sea. Omnicanal, Exactamente, por eso mismo se tiene que trabajar en un concepto y de que ese concepto se vea esa omnicanalidad. El concepto es el núcleo de todo lo que va a abordar, pero no llevar con la campaña. Ahora, Y así también se ¿cómo? Coca-Cola habla mucho del concepto líquido, la liquidez de la campaña, y creo que el concepto se explica por sí solo, está muy bueno. Y es como yo aprovecho todas las plataformas, todos los medios, y yo creo que la gente ve tele igual. Entonces, cómo aprovecho la televisión como por los 30 segundos que tengo, 40, Claro. el comercial más hero, más tradicional, emblemático, pero YouTube te construye, los bumpers, los 6 segundos te construyen, en redes sociales o TikTok te construye, pero en la manera que ahí se comunica. Entonces no hay que construir la tele para bajar, sino que el concepto es el que se adapta a los formatos y a las plataformas. Y finalmente cuando se adapta, finalmente es una comunicación que está en un entorno que probablemente no tiene que existir, lo que mencionaba antes. No es lo mismo el spot de televisión que meterlo dentro de TikTok. O sea, de partida la televisión es otro formato y se ve de forma diferente y se siente de forma diferente. En cambio en TikTok uno está acá viendo video y no está obligado a ver el video que tiene ahí como lo tiene en la tele. Entonces tu forma de captar al usuario dentro de un TikTok o de Y además, donde sea, tiene que ser... y hoy día somos multiplataformas, tenemos el televisor prendido, tenemos el computador prendido, el celular prendido, o sea, el iPad prendido, entonces Y en el día te moviste La por pantalla, el metro, hay exacto. pantalla en el metro, sí, hay un montón de estímulos. Ahora, ¿cómo optimizamos esa campaña? Porque existiendo tanta variedad de medios, hay que elegir el medio correcto, ver cómo performa. Yo me imagino que ustedes en la agencia deben tener unos monitores extraordinarios para cada una de las marcas con los KPIs que están midiendo todos los días, donde van gestionando en el fondo el performance de cada una de las piezas. Es una pega brutal. Me imagino que hay inteligencia artificial hoy día que te ayuda a optimizar esos procesos y que te levanta alertas. Desde el lado de la agencia tiene herramientas que obvio para manejar tanta data y tantas definiciones que hay que tomar, y hay que tomarlas no solo cuando arranca la campaña, durante la campaña, o sea, hay que hacer ajustes, setting finos para lograr el objetivo. Y también las plataformas en sí, cuando uno va a todas las plataformas, ellos también tienen algoritmos que van a buscar los resultados que uno le definió. Se quería visibilidad, se quería convertir, se quería que se registrasen en la métrica que sea, o descargar una aplicación, por ejemplo. Las plataformas tienen, los medios tienen, y además nosotros tenemos toda una mezcla de mucha data, mucha información, tiempo real, analizar, tomar decisiones, y con la inteligencia artificial o con tecnología cada vez tenemos más información y datos para tomar decisiones. O sea, la audiencia, los ratings, el tráfico que tiene. A veces cuando, esto es mi opinión, no es de la agencia ni de nadie, que me diga que un sitio tiene 1 millón de visitantes o 100.000 millones de impresiones, me da lo mismo. Es totalmente irrelevante. Siempre me acuerdo de alguien de Coca-Cola que me dijo, me presentaste y dijiste 10 millones de impresiones. Me suena como harto, pero si me decía hay 20, También te creo. funciona Claro. igual, y 2 también. O sea, lo importante es que ese contacto fue a tu audiencia objetivo
y a un punto de contacto razonable, el costo, lograste la métrica. O sea, en realidad hoy día ya no es tan relevante el rating que uno tenga, sino que encontrar la audiencia en el momento correcto, contactarla en el momento correcto, y eso ocurre también para los medios tradicionales. Para mí, hoy día, a mi punto de vista, en promedio hay 12 puntos de contacto en distintas plataformas antes de comprar un artículo, un servicio. 12. Entonces, son muchas las interacciones que una persona tiene en distintas plataformas. No es que yo veo tele y compro, o veo un anuncio de search y listo, compré. No, hay un proceso de investigación, de entender, comparar, ver precios, darte por sentado que esa es tu mejor decisión de compra. Y hoy día, además de las plataformas digitales, existe, que también es una plataforma digital, pero se abrió un nuevo espacio que es el retail media. Que hoy día, además, que tuvimos un ciclo completo hablando de retail media, nos abrió mucho la cabeza a mirar una realidad distinta, porque ahí también se empiezan a formar nuevos profesionales en la industria para abordar ese punto. Además, se convierte un retail que es tu cliente, en el caso de ustedes en COSUD, por ejemplo, que es tu cliente, se convierte en tu proveedor de medios. Entonces, ¿cómo se empiezan a manejar todas esas aristas? En el fondo es delicado, porque... Lo primero es súper agnóstico, Sí. o sea, tenemos relaciones separadas, por decirlo, equipos que conversan con el cliente medio y el equipo que nosotros atendemos a nuestro cliente de marketing o de performance, más de branding. Y a mí me parece que Retail Media está espectacular en el sentido de toda la data que ellos manejan, fuera de la data que está en el mercado, en las plataformas. Hay mucha data muy valiosa que maneja todos los retailers hoy día y entienden muy bien cuándo compran, la frecuencia de compra, el ticket promedio, y eso creo que para las marcas está espectacular. Unido a la data que ya está, es la tercera gran ola que dicen que está desde que arrancó Internet. Pero el manejo tiene que ser súper agnóstico, súper respetuoso de no mezclar un negocio con el otro negocio. Porque Sí, ahí yo creo que también va muy de la mano de lo que busca también esta asociación de la BED, de poder resguardar el uso y cómo se activan los datos dentro de las campañas. O sea, en lo que nos afecta a nosotros directamente, cuando uno activa una campaña dentro de Retail Media, podemos acceder a los clientes Prime de Jumbo. Entonces es algo que es sumamente específico y que realmente es un deje tan fino de la data, de la cual ellos la administran y nosotros tampoco la activamos con acceso a nosotros. Ellos la administran, ellos son los que activan, y finalmente eso te abre un mundo de oportunidades para poder captar a un usuario específico, sobre todo nuevamente volviendo como al mundo de las pymes. Si quieren llegar a clientes más pequeños, o sea, más específicos, no sé, las barritas de proteína, podemos llegar a la gente que compra barritas de proteína y no llegar a toda la gente que compra barritas de cereal. Ese es el nivel de hilaje fino que se puede hacer desde el Retail Media, desde el manejo de la data. Entonces, Y hablando sobre el tema de los datos, tú ahora lo estabas sacando, ¿sienten que gran parte de sus clientes ya han abordado correctamente el tema de la protección de los datos? ¿de la protección o del uso de los datos? Del uso responsable de los datos. Lo tratamos como O sea, yo miraba siempre o constantemente miramos el último tiempo, los últimos 10 años, cómo activan los datos las marcas. En general lo activan poco. Tienen mucha data, tienen mucha información y se activa muy poco. Porque no tienen procesos, de repente no tienen herramientas, no tienen la estructura para agarrar estos datos e interpretarlos. Entonces yo creo que la preocupación, cuando uno ve encuestas globales y conversa con los clientes, todos tienen mucha preocupación, les interesa. Pero lamentablemente creo que están en un proceso de transformarse digitalmente para poder usarlo. Y yo creo que de la mano va con la protección. Hay una ley, globalmente hay muchas leyes que protegen los datos personales. Yo creo que eso va muy de la mano y creo que están conscientes los clientes, no creo que hay un cuestionamiento en ese sentido. Pero creo que voy a un paso antes, que no activan en gran medida los datos, no tienen una estructura de manejo de datos, están en ese proceso, algunos más avanzados, otros menos. Yo creo que de todas las conversaciones que hemos tenido en los distintos ciclos de podcast, y en algunos de los ciclos llegamos a la conclusión que hay un eslabón perdido ahí en la cadena alimenticia de los datos, que es el que une el área de marketing, el equipo de marketing con el equipo de gobernanza de datos en el fondo,
hay como un eslabón perdido, como la persona que te entrega la información que requiere saber el equipo de marketing para la correcta realización de piezas de comunicación que sean eficientes y efectivas. Ese eslabón está perdido porque el tipo que es especialista en datos o un especialista en analítica, ¿cierto? Que es un Excel y que lo lee como si fuera una lectura rápida, que un personaje de marketing desde el mundo más publicitario no sabe leerlo. Entonces, porque finalmente la data, ¿qué es lo que hace? Te entrega insights que son relevantes y valiosos. Saber interpretarlo. Que hay que saber interpretarlo. Ese eslabón, ese profesional. Es que las empresas se digitalizaron, se transforman y hay roles que van surgiendo. Entonces no es que estaban ahí integradamente. No, porque no está en el proceso de formación tampoco. Data Science es un concepto que escuchamos hoy día y es justamente interpretar todas estas datas. Entonces hay que conectar la data, hay que tener la data, hay que curar la data para armonizarla y tenerla bien armada. Y para entregarla digerida al que la va a usar para la realización de la campaña. Es que yo creo que justamente ese es el desafío, que el que hayan dos silos y estos silos. Conozco una gran empresa de que los dos silos no conversan y que incluso es como esta es mi base y debería ser solamente una para poder trabajarla de forma conjunta y eso no ocurre y eso hace trabar, por supuesto, que las campañas sean menos efectivas y rentables. Incluso el servicio al cliente también afecta porque no hablan las dos áreas. Entonces, yo creo que eso es un gran punto que muchas empresas... muchas veces es un desafío del gerente general que tiene que visualizar eso y él tiene que tomar una decisión de poner un área que homogeneice esto, que armonice esto, o roles que vayan a interpretar la data de la manera correcta. Sí. Yo creo que lo que mencionas tú, esto del trabajo en silo, viene muy de la mano con lo que habíamos conversado antes. Es como cómo abstraemos nuestros egos dentro de mi área, dentro de mi empresa. Incluso nos pasa a nosotros como agencia, cómo abstraigo mi ego de agencia creativa con agencia de medio y con el cliente, para que finalmente lo que tenemos que ir a buscar es que el negocio crezca. Eso es todo lo que tenemos que ir a buscar. Y que el objetivo se cumpla, obvio. Exactamente, entonces tenemos que ver cómo homogenizamos el proceso de trabajo para todos. Obviamente tenemos áreas de especialidades, pero todos trabajamos para un negocio que queremos que crezca. Y esa es nuestra base. Ese es el gran desafío que tenemos también nosotros como agentes, participantes dentro de un negocio, de cómo nos insertamos y lo hacemos parte de sin empezar a ver con estas cosas que todo el ayer. Oye, ustedes como Omnicom, me atrevería a decir que son los más grandes en Chile y en el mundo, en términos de cantidad de gente, cantidad de cuentas, cantidad de empresas asociadas, etc. De los más grandes, para no tener pelea la pelea para que no nos quiten el logo. Sí, para que no nos reten. ¿Qué se le llama? ¿Ah? Sí. Dada el tamaño, la cantidad de gente que trabaja, la cantidad de clientes que tienen, ustedes tienen un rol importante en la formación y educación de los talentos en el fondo y para que cada día esta industria sea más profesional en estos roles que sabemos que no existen desde la universidad, digamos. Hoy día no salen los profesionales expertos en este tema. Desde el lado de los clientes, del lado de la de todo. En todo aspecto. ¿Tienen alguna dinámica o algunos programas en el fondo de formación internos de talentos para este tipo de cosas? Me encanta siempre cuando nos ponen desafíos en esta agencia, siempre dicen, pero ¿qué no estamos cumpliendo las cosas? Mi primera pregunta es, ¿capacitamos a la gente entendiendo nuestras diferentes facetas dentro del negocio? Y ahí esa es la primera pregunta que nadie se hace. Entonces, la educación para nosotros es súper importante. De hecho, hace un par de semanas atrás, mi equipo de directores armaron una escuelita de televisión. Al revés de todo lo que el mundo pensaría de que debiésemos enseñar digital, no, tenemos problemas inversos nosotros. Nuestros equipos son muy digitalizados y se están quedando atrás con televisión. Entonces, armamos y partimos desde qué es alcance, qué es la frecuencia, qué es un spot. Hicimos el entendimiento de todo, desde lo más básico hasta llegar a tener los reportes que nos entregan las plataformas, hasta poder meter también todas las plataformas que tenemos dentro de Omnicom con la omnicanalidad de los medios para poder medir alcances multimediales. Entonces, hay mucho que enseñar todavía sobre eso. Desde el mundo digital también hay mucha gente que crece y viene desde los cursos que vienen online y todo eso. Hay mucha teoría,
sobre todo en el mundo digital, es mucho más práctica que la teoría. Entonces, aquí voy a complementar esas dos cosas y desde nuestro lado también vamos acompañando constantemente con capacitaciones. También las asociaciones nos comparten muchas capacitaciones dentro de este mundo digital. Nosotros fomentamos también cursos que nos vayan complementando, no solamente del lado de los medios, también presentaciones, inglés. Estamos trabajando toda la área de educación dentro de los equipos para poder generar profesionales cada vez más completos y que no sean tan solamente enfocados en la parte digital. Y también, yo creo que lo escuchamos también en otra charla por ahí de los podcasts, es lo que te enseñan en la universidad, no te enseñan casi nada de esto. Nada. A mí, lo más que toqué de medios fue, me metí a Poppy hace 10 años atrás, no, hace más tiempo, pero... y eso fue todo lo que yo vi de medios. Y cuando salí y entré a este mundo, entré y estaba recién en el auge del SEM. Y explotó mi cabeza, dije, para ir a la universidad para trabajar algo que no está pasando. Y ahí también hay un desafío de las universidades mismas, Sí. de cómo se suben a este carro y cambian sus mallas curriculares de forma como lo que estamos haciendo, Dinámica. guiando los negocios con el mundo digital. Finalmente, las universidades también tienen un desafío en ese sentido, porque ahora tenemos, no sé, un Platzi, todas estas plataformas que existen actualmente online de educación, que se están comiendo parte de la educación también. Escuché hace pocos meses atrás en un evento a un profesional de la industria que le dijo a la audiencia, a los alumnos, les dijo: todo lo que ustedes aprendieron en los 4 o 5 años que están en la universidad, olvídense porque nada de eso les va a servir. Lo que tienen que hacer es aprender a aprender. Y eso, La curiosidad. la curiosidad. Yo voy a decir ese elemento es clave. Si uno cree que ya terminó y se cerró, Es formación continua. no, eso te dio una base de pensamiento, quizás no lo vaya a llevar a la práctica. Y después querer comerse el mundo, se lo queremos decir, de quiero aprender, nosotros todos los días tenemos que aprender y si no queremos aprender... O sea, de hecho, estos espacios sirven un poco también para eso, para poder nivelar la cancha y poder entregar contenido que sea de valor para no solo para nuestros socios, sino también para alumnos. Y para ir cerrando, me gustaría que le dieran un mensaje a esos alumnos que están saliendo de la universidad a este precioso mundo, porque trabajamos en una industria que es preciosa, porque estamos con cuentos, a todos nos encanta trabajar en esto. Es muy entretenido. ¿Qué le dirían a ese profesional que está saliendo de la universidad y que está entrando al mundo laboral? ¿Cuál sería el consejo cada uno de ustedes? Para mí es como lo creativo de querer ser curioso constantemente para estar... es tan evolutivo, tan dinámico, que si uno se encasilla o cree que eso es y no hay mucho más que eso, creo que en cualquier industria. Hoy día ya es tan cambiante la tecnología, la disrupción de inteligencia artificial que facilita procesos. Entonces, ¿cómo la uso de mejor manera? Yo creo que hoy día el desafío es cómo la uso en función de que me libere tiempo para ser más estratégico, pensar mejor. Es buscar la curiosidad, constantemente estar aprendiendo, saber que esto es como un médico que uno ve que hace un curso para perfeccionarse constantemente. Yo creo que va en la misma línea, o sea, y no pensar que la carrera te lo entrega todo, porque yo estudié ingeniería comercial y no cambié mucho la carrera hasta hoy día, y también creo que tiene que evolucionar fuertemente, y uno lo compensa con algún diplomado o algún MBA o estudio online un mes, tal cosa. Hay muchos cursos online de todas las universidades globales, está todo online. Yo creo que eso te va a ayudar y llevarlo a la práctica. O sea, hay que estudiar, pero también practicar. Exacto. Y te da la experiencia correcta. Muchas gracias. Felipe. Yo tomo un poco lo que dijo ahí Oz, también como acá no termina todo cuando uno sale de la universidad, sino que ahí empieza todo. Ahí empieza el golpe de realidad. Uno entra, no sé, en el mundo de la agencia, ¿sí? Los creativos, medios, y dice, no, yo soy creativo, no voy a ver más números. Mentira, vamos a seguir viendo números. Y del lado de medios también, no, yo no soy creativo, voy a ver los números. Mientras más se complementen las dos áreas, en el perfil que sea, más potencial tiene de crecimiento, más potencial tiene de poder ir a ascender y tener una visión mucho más holística de cómo funciona todo. Entonces, eso finalmente es lo que entrega el mayor valor agregado a la persona que queremos salir y que por algo estudiamos 4 o 5 años para poder ser un profesional y no encerrarnos solamente en un lugar. Hay que ampliar el espectro, ser curioso y nada, estamos en un mundo muy cambiante y lo único seguro que tenemos en estos momentos es el cambio. Lo que estamos viendo ahora, en 5 años más probablemente veamos esta
Tu podcast conversación, va a ser y, arcaico. y se van a reír, oye, estos vegetarios están hablando las cosas Sí, eso hace mucho que están haciendo. Y es lo que nos va a pasar. O sea, si uno agarra estas mismas conversaciones que ve hace 5 años atrás, decir, él se quedó obsoleto. Pero bueno, estas son las herramientas que tenemos en este momento y tratamos de compartirlas con ustedes. Fantástico. Muchas gracias por haber participado en A ustedes por la invitación. Feliz. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes por compartir este espacio y yo creo que tenemos un desafío de formación en conjunto. Así que ahí vamos a ver. Sí, vamos a ver qué podemos hacer en formación para nuestros socios y para las universidades, para los alumnos y para todos los que están trabajando en esta industria. Muchas gracias a todos por seguirnos hasta ahora y obviamente nos seguimos viendo en un nuevo ciclo de podcast de MBB.